Muy buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos el gran placer de tener a Elena Marín Gámez en esta pequeña sección de webinars para que nos platique un poco de claves del buen abogado negociador. Nuestra invitada es empresaria, abogada, socia fundadora de Exit Legal Advocades, en un despacho profesional con sede en Barcelona, donde desarrolla su carrera profesional dedicada a asuntos civiles y mercantiles. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, con premio extraordinario y Juris Doctor con honores por la Universidad de Puerto. Se formó como mercantilista en la prestigiosa firma internacional de asesores legales y tributarios Garrigues. Durante más de 7 años formó parte del equipo de abogados in-house de la empresa Aguas Barcelona del Grupo Suez. Participó como ponente en el 12º Congreso Nacional de la Abogacía celebrado en Valladolid en 2019, donde compartió su visión panorámica de la negociación legal como foro donde el profesional de alto nivel combina conocimientos jurídicos y destrezas personales de forma consciente y responsable para obtener resultados óptimos disfrutando del proceso. Los dejo con nuestra invitada. Adelante, Elena. Saludos a todos desde Barcelona. Gracias, Catherine, Miguel, Conchi, a Calderón Publishing, a Colex por vuestra amable presentación, por invitarme a participar en un espacio dirigido a compañeros pues, del otro lado del Atlántico, con quienes compartimos mucho más que el idioma. Claves del buen abogado negociador es una guía que está pensada para profesionales de la abogacía de todas las ramas, de todas las trayectorias profesionales, porque condensa mucha información valiosa para afrontar con solvencia profesional cualquier negociación. La negociación es un proceso de interacción entre dos o más partes que permite tratar situaciones de conflicto mediante el diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas. Es, por tanto, un proceso de comunicación al que se acude voluntariamente con ánimo de resolver algo que preocupa a las partes. Cuando ese algo es de naturaleza jurídica, hablamos de negociación legal. Y bueno, dejando al margen las negociaciones que son un poco más particulares, como las conciliaciones laborales, los abogados, da igual a qué nos dediquemos, pero intervenimos en negociaciones que fundamentalmente pueden ser de dos tipos. Las que podemos llamar de disputa, que son aquellas que se abren para resolver un conflicto pasado, algo que ya ha ocurrido entre las partes, donde éstas se sientan para hablar sobre cómo solucionarlo, empleando la negociación puramente como un instrumento alternativo de resolución de conflictos, en lugar de ir a los tribunales y se sientan a negociar. Y las negociaciones transaccionales, que son aquellas en las que las partes todavía se llevan bien, digamos, y no están mirando al pasado por algo que ya ocurrió, sino al futuro, porque están interesadas en regular una relación que eventualmente puede derivar en conflictos futuros. Esa relación puede ser familiar, un protocolo familiar donde se quiere regular qué va a pasar más adelante con un negocio de familia o con el propio matrimonio, con unas capitulaciones, o comerciales. Aunque podamos intervenir en representación de empresas, es muy importante darse cuenta de que los negociadores siempre van a ser personas físicas y, por tanto, seres emocionales. Por eso los aspectos psicológicos de los negociadores van a tener un peso que se va a sumar, por supuesto, al peso que tenga la propia naturaleza jurídica de la negociación de que se trate y también a la experiencia que tenga la persona que interviene en la negociación. Por tanto, el peso específico de un negociador va a ser mayor cuanto más conocimientos tenga, cuanto mejor desarrolle sus habilidades psicológicas y cuanta más experiencia práctica acumule. Por eso, claves de buen abogado negociador, lo divido en 3 bloques, ¿no? La primera parte, la dimensión teórica, desarrollo del concepto, los elementos, los métodos de negociación, los tipos de negociadores que podemos encontrar, las fases de una negociación en el ámbito jurídico, que generalmente bueno, pues no están escritas, no están reguladas en los ordenamientos, pero ya la práctica va configurándolas, ¿no? Y lo que diferencia una negociación legal de cualquier otra negociación, qué se puede hacer, cómo argumentar, cuál es nuestro rol como abogados. En el ámbito jurídico, tradicionalmente, el litigio ha sido la fórmula por antonomasia para resolver conflictos, pero ahora nos vamos dando cuenta desde hace ya unas décadas de que tenemos quizá que ir pasando de un método en el que la confrontación va por delante, ¿no? Y la agresividad del negociador, para ir hacia métodos colaborativos. De entre ellos el más conocido es el método Harvard, ¿no? De negociación, pero no es el único. De todo esto hablamos en esa primera parte y pienso que es bastante interesante, sobre todo ahora que lamentablemente estamos viviendo esta pandemia a nivel
mundial y donde los tribunales están colapsados y tenemos que encontrar fórmulas de acercamiento. La segunda parte del libro, la dimensión psicológica, explico las habilidades personales que intervienen en la tarea negociadora. Muy resumidamente, podríamos decir que hay dos destrezas personales que marcan la diferencia entre un buen y un mal negociador. La primera es ser un buen comunicador y la segunda, tener un alto grado de inteligencia emocional. Cuando digo ser un buen comunicador, no me refiero a hablar mucho, sino a saber intercambiar la información de manera eficiente. Negociará mejor quien mejor transmite, pero también quien mejor recibe la información. Ser un buen comunicador quiere decir escoger el ritmo, las palabras, el momento, saber escuchar y hacerlo activamente, procesando la información que recibe y maniobrando en consecuencia. Un discurso aprendido difícilmente nos va a ayudar cuando la otra parte quizá pues está ya aceptando o eludiendo algunos de nuestros argumentos u objetándolos. Entonces tenemos que saber reaccionar. Toda esta reacción en conjunto es un resultado de mucho trabajo en lenguaje verbal, pero también en lenguaje no verbal, lenguaje corporal. Incluso ahora con las nuevas tecnologías el lenguaje paraverbal, ¿no? Dónde nos movemos, cómo lo hacemos y de qué manera encontramos esa armonía, que ese clima de confianza que un buen comunicador es capaz de crear. Esa sintonía interpersonal y esa profesionalidad que favorece que la negociación llegue a buen puerto. Y tener un alto grado de inteligencia emocional, que era la otra destreza que os comentaba del buen abogado, del buen negociador en general, no solamente para los abogados, pero en el caso de los abogados quizás se hace más patente porque el conflicto que muchas veces se trata o el problema o lo que se está negociando suele ser de mucha importancia para el cliente. La inteligencia emocional consiste en dos vertientes, ¿no? En conocerse y controlarse internamente, ser asertivos, ser creativos también, ser capaces de mantener la calma, de superar bloqueos, de responder con agilidad a las propuestas de la otra parte, ser flexibles a los imprevistos que puedan surgir, no tomarse las cosas en el plano personal. Somos profesionales y tenemos que saber estar, obviamente si sucede algo que requiera pues, que se haga un receso o que se paren las negociaciones pues, para volver a centrar el tiro, por supuesto todo esto está permitido, no somos robots. Pero es que además la inteligencia emocional no es solamente autocontrolarse en ese sentido humano que explicaba, sino en saber manejar las reuniones, el espacio, el tiempo, a la otra parte, gestionar con flexibilidad y con resiliencia cualquier obstáculo que pueda surgir, saber preparar un orden del día, saber a quién debemos invitar a esa reunión de negociación, si debemos hacerlo en una o varias fases, cómo recibir pues, a nuestra contraparte que quizá pues, se ha tenido que trasladar a nuestra casa, digamos, y viene de un viaje largo, ¿no? Pues preguntar qué tal estás y ofrecerle agua o algo amable a nivel humano, eso siempre va a favorecer mucho mejor esa negociación. Y en tercer lugar, la dimensión práctica de la negociación, que esta quizá es la parte más subjetiva, en la que lo he planteado para compartir estrategias, tácticas y técnicas de negociación. Hablo de la persuasión, de cómo incidir en procesos de toma de decisiones, en la forma de minimizar la adopción de decisiones erróneas o precipitadas, identificando nuestros sesgos perceptivos, nuestros sesgos cognitivos, que al fin y al cabo nos afectan a todos y a veces es inevitable, pero por lo menos conociéndolos sabemos cómo frenar esos impulsos o cómo provocar los impulsos en la otra parte, que a veces también a veces conviene. El objetivo de este bloque al fin y al cabo es aprender a vivir las negociaciones pues no solo como una buena alternativa para resolver conflictos, sino como oportunidades de crecimiento profesional y personal. Y eso lo planteo pues a través de, digamos, situaciones prácticas que se van a dar. No son casos prácticos, sino situaciones. Por ejemplo, pues cómo recibir a un cliente en una primera entrevista o qué podemos hacer cuando tenemos delante un interlocutor agresivo. Verbalmente me refiero, no sé, que si la agresión es física ya no entramos en una negociación, ya ahí hay que poner otras barreras, ¿no? O bueno, las negociaciones internacionales, donde la inteligencia también cultural bien entrenada es necesaria. Yo con esto daría por terminada la exposición general. Empezamos con las preguntas.
¿Qué fue lo más difícil de escribir claves del buen abogado negociador? Pues bien, seleccionar los contenidos que definitivamente iba a incorporar el libro, porque sobre negociación hay mucho que decir, también hay mucho escrito, pero desde distintas ópticas. Es fácil adentrarse pues, demasiado en algún aspecto y dejar atrás otros, y hay muchas cuestiones que quería tocar para que se comprendiera como un todo. Entonces me costó decidir que le daría también este formato tripartito con las 3 dimensiones que os he explicado, la teórica, la psicológica y la práctica, y organizar todos los conceptos que quería tratar de manera que fuera sencillo y a la vez completo y práctico. Lo que al final, una vez hecho esto y incorporando referencias a otras obras a través de las cuales el lector puede desarrollar cada área de interés donde le convenga, ¿no? O le interese más, yo doy una visión panorámica, digamos, y así la lectura se hace menos pesada, digamos, y más práctica, con muchos más tips que fueran más fácil. He hecho ese trabajo de diseño y de selección, ya escribir sí que fue casi mecánico porque la materia es, la verdad, que bastante apasionante y a mí me encanta escribir. Perfecto. La siguiente pregunta sería, con base en tu experiencia, ¿consideras que la negociación puede ser un área de oportunidad para el desarrollo profesional de un abogado? Por supuesto. Para un abogado es un grandísimo valor añadido dominar todas las posibles vías de solución de conflictos que puede recomendar a su cliente y saber decidir si la negociación es la mejor opción para su caso y en ese momento en concreto, o si convendría quizá acudir a una mediación o a la vía judicial. Porque a los abogados se nos suponen los conocimientos jurídicos, pero las habilidades personales las tenemos que demostrar y esto el cliente lo capta. En un mundo que es cada vez más competitivo y exigente, cualquier abogado tiene que estar familiarizado con todos los procesos, con cómo funciona la negociación, con desenvolverse con soltura en esas fases, anticipando y participando activamente y guiando al cliente con destreza, pues para que consiga un buen acuerdo y siempre, siempre sin cruzar las líneas rojas que prevé el ordenamiento jurídico en cada caso y obviamente honrando el papel de responsabilidad que tenemos los letrados en la sociedad, evitando también egoístamente, ¿no?, posibles quejas o sanciones, que hay muchas jurisdicciones donde el abogado está bastante controlado, que bueno es, bueno es. Muy bien. ¿Qué recomendaciones le darías a los lectores y abogados en formación al leer este libro? Pues bueno, yo de entrada parto del convencimiento de que todos podemos negociar y también todos podemos mejorar nuestras destrezas como negociadores. Para esto tenemos que saber qué tenemos que trabajar, si entrenarnos y aprovechar todas las oportunidades que tenemos para ir adquiriendo experiencia. Entonces, no importa cuál sea el punto de partida o el carácter que se tenga, el estilo o el método de negociación que cada uno haya venido utilizando, yo creo que el lector se puede beneficiar de las claves de este libro siempre manteniendo su esencia y tomando lo que crea que puede ayudarle a mejorar. Entonces yo no planteo un trabajo complicado, sino más bien una carrera de fondo en la que cada lector modificará los detalles, las acciones, las actitudes y comprendiendo mejor lo que hace y dice también la otra parte para descodificarlo y avanzar con más seguridad en el proceso. Entonces, a quienes quieran leer el libro, pues yo les diría que lo lean sin preguntarse si lo que ahí digo lo sabían o no, o si es fácil o difícil, sino que miren a ver si lo hacen y si no es así, que lo prueben. Entonces, por poner algunos ejemplos, ¿no? Prepararse mucho, la fase de preparación de la negociación es fundamental, hacerse preguntas, ponerse en el lugar del otro, no subestimar a la otra parte ni al caso, anotar todas las posibilidades que hay, los intereses, los objetivos. El caso te lo tienes que saber mejor que tu cliente. Pero esto tanto para una negociación como para luego un juicio, si por lo que sea luego la negociación no llega a buen puerto, pues bueno, bendito sea ese trabajo porque luego si hay juicio vas a estar muy bien preparado. En la puesta en escena, pues actuar con total profesionalidad y respeto hacia el contrario y el cliente. Y eso por cuestión de ética y porque nos podemos encontrar alguna vez más adelante pues, con esa parte contraria en otra situación y necesitar también que nos colaboren, ¿no? Y bueno, siempre trabajar mucho en todas las destrezas comunicativas, esto ya en el día a día, no hace falta que sea como profesionales, pero bueno, quererse, cuidarse, entenderse por dentro y por fuera, ser positivos, sonreír, escuchar al otro, prestando atención a lo que te dice. Parece mentira la cantidad de veces que uno se encuentra en una mesa de negociación y llegas a lo mejor pues, con otro ánimo del que te encuentras allí en la mesa y oye, todos se ponen más contentos con unos buenos días sonrientes, ¿no? Que al final somos personas.
Entonces, bueno, practicar y aprovechar todo, de todo se aprende, tanto de los errores propios como de la otra parte. Pues muchas gracias por responder a nuestras preguntas y por tu tiempo para Gracias. contarnos más claves del buen abogado negociador. Les recordamos que está a la venta en calderonpublishing.com, en librerías El Sótano, librerías Gonville, librerías Ochoa y en Amazon. Muchas gracias. Gracias.